Kirchner, a la presidenta Michelle Bachelet de Chile, ya lo ha hecho en el día de ayer. En segundo lugar, por supuesto, saludar a los simpatizantes del Club Atlético San Lorenzo porque han salido campeones, al Papa Francisco, que seguramente estará contento por este resultado, y a las nuevas autoridades electas del Club River Plate, y por supuesto también a nuestro querido amigo y compañero Fernando Espinosa, presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que ayer, con más de 400.000 afiliados, han tenido una participación ejemplar en torno a la elección de autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, quería expresar que la canasta navideña que nosotros ponemos en funcionamiento a partir del día de la fecha, en virtud de un acuerdo establecido con la cadena de supermercados, no es comparable en términos de productos y calidad respecto a la anterior canasta del año pasado. Por eso hay diferencias, obviamente, desde el punto de vista de estructura de precios, porque hay diferencias de calidad y de conformación de la misma. Con lo cual ponemos al público a 39 pesos porque consideramos que es muy importante, y a su vez hemos pergeñado una estrategia que nos va a permitir en el transcurso de esta semana trabajar con la canasta de productos que van a formar parte del acuerdo de precios. Identificamos 187 productos y esperamos en el transcurso de esta semana establecer los mecanismos de acuerdo que nos permita a partir de ahora generar las condiciones de funcionamiento de este acuerdo de precios. Quiero expresar que hay muchas diferencias cualitativas desde el punto de vista de la organización del sistema de distribución de bienes en la República Argentina. Hay, por la información suministrada de los supermercados y de la asociación que los nuclea, áreas o supermercados que tienen cerca de 6.000 a 7.000 productos con 1.000 metros cuadrados y otros que tienen más de 60.000 productos. O sea, hay una gran dispersión entre la superficie correspondiente y el número de productos que ofrecen. La Asociación de Supermercados nuclea aproximadamente el 40% del total de los bienes distribuidos y el 60% restante está dispersa entre supermercados de origen chino o autoservicios o despensas o comercios de carácter local. Por lo tanto, hay también una enorme dispersión desde el punto de vista de cómo se distribuyen los bienes en los mecanismos de distribución en cada una de las áreas. En ese contexto, lo que nosotros estamos bregando es para que en definitiva exista acuerdos que permitan que los bienes que son de consumo masivo tengan precios acordados. Y vamos a identificar los bienes que son de consumo masivo: fideos, arroz, carne, yerba, azúcar, aceite, harina, pan, entre otros, para citar aquellos bienes que son absolutamente indispensables en la vida de cada uno de los hogares argentinos. En consecuencia, lo que nosotros vamos a bregar de un modo incansable es para que este tipo de acuerdos se respete. Por eso también la Administración Federal de Ingresos Públicos ha establecido un mecanismo de modernización tecnológica respecto a los que estaban vigentes de los contralores fiscales, que datan desde el año 1998, con el objeto de establecer un sistema de control en tiempo real. Ustedes saben que cada uno de los productos tiene código de barras, los códigos de barras tienen un sistema de transacción por caja y eso puede tener una información en tiempo real a los efectos de supervisar y fiscalizar que efectivamente esto se cumpla para que no existan dispersión de precios. Nosotros queremos realmente proteger el bolsillo de los consumidores y también queremos que el productor tenga un precio compensatorio. Por eso, a diferencia de otros acuerdos de precios, lo que nosotros manifestamos es acuerdos de carácter voluntario, pero que incluya la cadena, que incluyan los proveedores y los supermercados. Les quiero transferir esto porque muchas veces los supermercados se quejan porque los proveedores aumentan los precios y a veces producen determinado tipo de bienes que no abastecen la demanda. Entonces, lo que nosotros queremos es que el consumidor tenga bienes de consumo de buena calidad al precio acordado, que el proveedor pueda suministrar estos bienes de manera de lograr un nivel de satisfacción de la demanda. A su vez, quiero transmitir claramente lo siguiente: desde el punto de vista económico y desde el punto de vista macroeconómico, hay tres reglas que son indispensables acordar desde el punto de vista de su coherencia. Esto es la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria.
La política fiscal en la República Argentina para el ejercicio 2013 tiene menos 0,5% de resultado fiscal primario. Esto es un déficit muy bajo, que es financiado con recursos desde el punto de vista cuasi fiscal. Esto es, con lo que la ley autoriza para las transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, su rentabilidad, que a su vez creció más de 4 veces. Es decir, después que el Estado tomó la administración de los recursos provisionales, estos se multiplicaron por genuinas y mejores inversiones. La rentabilidad va al sector público argentino consolidado y eso es lo que permite resolver el problema fiscal. Por lo tanto, el resultado fiscal no es causa inflacionaria. Del mismo modo que la política monetaria. Nosotros tenemos una política monetaria que implica que la emisión de moneda, es decir, la expansión de la base, es la mitad de lo que era en el ejercicio fiscal 2012. Y a su vez, el tipo de cambio ha tenido una evolución conforme a parámetros de seguimiento respecto a otras monedas, también a índices salariales de otros países, a los efectos de garantizar su competitividad. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que nosotros vamos a ser muy rigurosos desde el punto de vista de la fiscalización y el control en el sistema de precios de bienes y de servicios, porque finalmente pareciera que hay un efecto contagio, porque aumenta la leche, otros servicios pretenden aumentarse, ejemplo, el corte de cabello. Entonces, creemos nosotros que es absolutamente imprescindible generar una reducción de expectativas a los efectos de establecer un proceso de alineamiento entre la producción y el precio final. Y a su vez, lo que me parece muy importante es que, lo hemos dicho en muchos foros en donde hemos actuado últimamente, hemos estado últimamente, nosotros consideramos que el tipo de cambio no puede ser una herramienta única o esencial de la competitividad de un país. Puede corregir en algún momento lo que se denominan spread de productividad, o sea, las diferencias de productividad. Pero la productividad se corrige en el largo plazo con el estado de capital y eso deriva de la inversión. Por lo tanto, en definitiva, lo que todos los argentinos tenemos que hacer es lo que hace el Estado. El Estado invierte en inversión pública para aumentar competitividad y reducir costos. El sector privado lo que tiene que hacer es que con su rentabilidad invertir. La inversión aumenta la oferta de bienes y servicios y eso genera equilibrio macroeconómico. Entonces, lo que nosotros vamos a inducir todo el tiempo es a estimular la inclusión social, el empleo, la productividad de los factores y la inversión. Por lo tanto, si todos invertimos, sinceramente el problema desde el punto de vista de expectativas será cada vez mejor en términos de crecimiento y expansión. Y por último, yo quería hacer mención a algunos comentarios que siempre existen en la República Argentina por parte de analistas, que obviamente nosotros tenemos que respetar desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero me parece que es muy bueno generar el debate público correspondiente. Hay muchos títulos como la hora de pagar la fiesta o la primavera neokirchnerista, etcétera, etcétera. Yo quiero plantear varias definiciones que me parecen importantes. En primer lugar, el jefe de gabinete de ministros tiene las atribuciones constitucionales del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional. O sea, no subroga ni genera otro tipo de funciones que la que es asignada por la Constitución. A mí me quieren todo el tiempo ejercer otras funciones que no me corresponden. Y obviamente quien decide es la Presidenta de la Nación y trabajamos en total armonía para cumplir su mandato y sus directivas. Quiero recordar que la Presidenta de la Nación fue electa con más del 54% de los votos el 23 de octubre del año 2011 y tiene la legitimidad de su mandato. Nosotros tenemos que ejecutar, obviamente, sus decisiones, por lo que corresponde claramente como el rango constitucional que la Constitución misma me adjudica. Por eso me parece que es muy importante esa cuestión, porque si no, no diferenciamos lo que la Constitución prescribe. En segundo lugar, me parece muy importante decir lo siguiente. Hemos dicho hasta el cansancio en los últimos 10 días respecto al poder no delegado de la seguridad, pero todo el tiempo se pretende instalar que la seguridad pública es un problema nacional. En definitiva, creo que es necesario que las responsabilidades estén claramente identificadas, porque esa es la forma de ejercer adecuadamente la democracia, cuando identificamos claramente a los responsables de las políticas públicas. En tercer lugar,
Muchos hablan de ajuste o de fiesta o fin de fiesta en la República Argentina. Ahora, le transmito lo siguiente. Cuando un Estado es capaz de invertir 12% de su Producto Interno Bruto en seguridad social para incrementar la demanda agregada, el consumo popular y lograr la inclusión de 11,6 millones de argentinos, a ustedes, argentinos, ¿les parece que eso es una fiesta? ¿Les parece que sea una fiesta tener más de 3,8 millones de niños, adolescentes y jóvenes estudiando con sanidad? ¿Les parece que es una fiesta tener 2,5 millones de jubilados que antes no tenían esas posibilidades? ¿Les parece que sea una fiesta tener más de 3,8 millones de netbooks distribuidas? ¿Les parece que sea una fiesta tener movilidad jubilatoria en la Argentina? ¿Les parece que sea una fiesta tener casi el 100% de cobertura universal desde el punto de vista del sistema de seguridad social? Si eso los argentinos consideran una fiesta, entonces estamos en el país equivocado. Yo creo que es muy importante para aquellos que pregonan la ortodoxia fiscal que el Estado ha ido cumpliendo mayores responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ver con la mayor capacidad contributiva. Y la mayor capacidad contributiva deriva también de la tasa de crecimiento económico. El círculo virtuoso en un mundo que hace 5 años está definitivamente con desaceleración económica o recesión o crisis de carácter estructural en los países centrales, que implican el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, algunos solamente hablan de una parte de la historia, pero no dicen que el desendeudamiento fue el más importante de la historia argentina, que es lo que nos permite mayor grado de libertad. Entonces, este es un gran debate de Argentina, que yo lo voy a tener seguramente en el Congreso, será una gran oportunidad para debatir profundamente, pero no quería dejar de expresarlos hoy, porque parece que algunos, todavía con nostalgias del pasado, pretenden siempre enarbolar las banderas de una estrategia que realmente es repudiada por gran parte de los argentinos. Así que estoy a disposición de sus preguntas. Buen día, gobernador. Eugenio Payet, de Leudor, Radio Bahía Blanca. La pregunta concreta es si el gobierno ya ha dispuesto un estado de apresto de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, para ayudar en eventuales actos a combatir o a evitar eventuales actos de saqueo durante los próximos días, como se está mencionando, y en todo caso, cómo se encuadra eso dentro de las leyes que prohíben claramente a las Fuerzas Armadas actuar en cuestiones de seguridad interior. La Ley de Seguridad Pública, 24.059 modificatorias del año 1992, establece claramente que la seguridad pública es un poder no delegado en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de abril del año 1869 y congruentes y concomitantes. En este sentido, lo que quiero transmitir es que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el ámbito de la seguridad interior. Solamente existen algunas cuestiones que son esencialmente asociadas a algunos artículos, artículos 23 y 24. Cuando existe un estado de situación que amerita por parte de un gobernador la constitución de un comité de crisis y requerir el auxilio de las fuerzas nacionales, lo tiene que hacer por notificación formal mediante la constitución de comité de crisis con el objeto de la intervención por parte de las fuerzas de seguridad nacional. Ese es el procedimiento previsto en el artículo 23 y 24 de la ley. Hay otros artículos que tienen que ver con el artículo 27, 31 y 32. El 32 establece estado de sitio. El 31 establece una modalidad que puede ser interpretado en sentido estricto o en sentido amplio. Pero en definitiva, las Fuerzas Armadas no pueden inmiscuirse en asuntos de seguridad interior, a excepción de cuestiones que tienen que ver con prestar apoyo logístico, que tiene que ver con el traslado de tropas, si eventualmente se lo requiere desde el punto de vista de un avión, utilizar logística dentro del encuadramiento que específicamente se establece en la ley. Pero es absolutamente imprescindible destacar que en virtud de los artículos 31 y 32 existe restricción para la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos interiores que afectan a la seguridad interior. Por lo tanto, eso tiene que ser claramente determinado. O sea, quiero aclarar enfáticamente el encuadramiento legal y la imposibilidad fáctica de la intervención de las Fuerzas Armadas
en seguridad interior, a excepción de la aplicación de los artículos 31 y 32. Buen día, ¿Está ministro. claro? Mercedes Mendoza, soy de C5. Preguntarle por un lado de cuánto va a ser el reconocimiento a las fuerzas anunciado la semana pasada, cuándo se va a llevar a cabo. Y por otra parte también el secretario de Seguridad, Sergio Berni, confirmó que se va a llevar adelante para el próximo jueves y viernes diferentes operativos de seguridad tanto en la capital como en el conurbano, operativos antisaqueos vendrían a ser. ¿Cómo se va a llevar a cabo y si usted está al tanto de esto? Respecto al tema de la publicación del reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, que incluye a todas las fuerzas y a todos los agentes. Lo aclaro porque algunos interpretaron que solamente eran para las 12.000 agentes movilizados. Es para todas las fuerzas de seguridad y para todos los agentes. En segundo lugar, el decreto será suscrito por la Presidenta de la Nación a su regreso de Santa Cruz y en virtud de ello será publicable en el día de mañana en Boletín Oficial. En tercer lugar, quiero transmitir que efectivamente los mecanismos de coordinación preventiva se hace a solicitud de cada una de las provincias argentinas, que tienen la competencia exclusiva y excluyente en materia de seguridad pública. Por lo tanto, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe responsabilidad compartida. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, es a requerimiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental y tomando la pregunta que hizo nuestro colega, lo que tiene que ver con los días futuros, aquí en la ciudad de Buenos Aires el próximo 19, la CTA opositora haya anunciado una movilización en la ciudad de Buenos Aires y esta tarde podría el sindicato que representa los Moyano anunciar una medida de fuerza para el próximo 20. Por un lado, el reclamo es de la reapertura de paritarias y por otro lado, el sindicato un bono a pesar de ser una negociación de privados. Quería saber qué piensan desde el gobierno de estas dos medidas de fuerza que una se podría anunciar esta tarde. Las paritarias en la República Argentina son libres. Las convenciones colectivas de trabajo determinan que existen 1.500 convenios colectivos de trabajo en la República Argentina. Y eso determina que las paritarias son de libre negociación de las partes, entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, si empresarios y trabajadores para determinado tipo de sindicatos se ponen de acuerdo respecto a la modalidad de remuneración, el gobierno no tiene intervención directa en la materia. Y respecto a determinado tipo de medidas de fuerza, lo que nosotros hacemos es ser absolutamente respetuosos con el derecho de huelga, pero entendemos claramente que es necesario tener razonabilidad desde el punto de vista de los planteos y los reclamos. Buen día, ministro Gonzalo Asís de TN Canal 13. La primera pregunta que quiero hacerle, o ya a mí no me quedó claro, me gustaría saberlo, si este reconocimiento que se le va a hacer a las fuerzas federales va a ser por única vez o si va a ser un reconocimiento que se va a sostener en el tiempo. Y la segunda, Hugo Moyano dijo que después del arreglo de las fuerzas de seguridad provinciales, la pauta de paritaria ya está fijada. Y usted sabe que pese a que es una negociación entre privados, el Estado Nacional siempre ha fijado un parámetro para las negociaciones posteriores. ¿Cuál es el parámetro para el Gobierno Nacional sobre el cual hay que negociar paritarias 2014? Respecto a la primera pregunta, no es por única vez, es de aquí para adelante. ¿Está claro eso? En segundo lugar, respecto al tema de paritarias, naturalmente nosotros lo que pretendemos es que las paritarias sean en el marco de la discusión. Allí en paritarias participa el Estado como empleador y participan empresarios y trabajadores. Nosotros creemos que la meta hacia adelante debería tener razonabilidad desde el punto de la capacidad de cumplimiento y de la preservación del poder adquisitivo del salario. Si uno toma los últimos 10 años en la República Argentina, no solamente ha habido expansión del empleo, 6 millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos cerca de 17 millones de personas empleadas. Eso significa que nuestra política laboral tiene que tender a seguir incentivando la creación de empleos y a la recuperación del poder adquisitivo del salario real, porque en definitiva, aquellos trabajadores formales que están en paritarias pueden tener mantenimiento o sostenimiento del poder adquisitivo o recuperación. De hecho, en los últimos 10 años ha tenido recuperación del poder adquisitivo del salario. El problema central son los informales, o sea, los trabajadores que no están encuadrados legalmente, para lo cual nuestros incentivos tienen que ver con el empleo joven,
estrategias de corresponsabilidad para inclusión social y laboral y mecanismos que nos permitan también corregir las asimetrías que existen entre el empleo formal y el no formal. Dentro del no formal generar los incentivos para la inclusión en la formalidad. Y obviamente todos los trabajadores tenderán a preservar su poder adquisitivo de salario, a incrementarlo, pero esto también tiene que ver con la disponibilidad de cada sector. ¿Por qué es muy difícil dar una respuesta homogénea? Porque esto depende mucho de cada actividad. Yo recuerdo que en el año 2002, cuando la Argentina tenía casi 25% de desocupación, el primer convenio colectivo que se cierra fue el de la pesca, con un incremento del 30%. ¿Por qué? Porque precisamente con el tipo de cambio alto, la pesca pasó a ser extremadamente rentable y los trabajadores recuperaron rápidamente el poder adquisitivo de salario. En definitiva, cada sector tiene que negociar en función de la disponibilidad. Lo que nosotros vamos a hacer es generar una perspectiva de mayor certidumbre a los efectos de lograr una convergencia de precios, de salarios, a los efectos de desincentivar expectativas que sean alcistas. Ministro, buen día, Menéndez de Telefe. Quería hacerle dos preguntas breves. En primer lugar, usted hablaba de acuerdo de precios y de la política de mantención, digamos, en términos generales, la política fiscal y monetaria que se mantiene hasta el momento. Esto implica, digamos, desistir de la posibilidad de un recorte a nivel de subsidios en energía y de transporte. Y en segundo término, una versión que corrió el fin de semana respecto de la instrucción de la presidenta de la Procuradora General en cuanto a la redacción de un decreto de estado de sitio ante la posibilidad de un desborde de la situación social prevista para el 19 y 20 de diciembre. Mire, no hay ningún tipo de redacción de un decreto de esas características, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a otras cuestiones que tienen que ver con situación fiscal. En definitiva, quiero corroborar otra cuestión. En el caso de la vinculación entre aumentos en el sistema de seguridad pública y perspectivas fiscales de las provincias argentinas, lo que uno observa es que la tendencia de este año puede ser de equilibrio o de ligero déficit, pero en realidad es prácticamente equilibrio fiscal primario y financiero. Por lo tanto, no es una causa que genere expectativas o tendencias inflacionarias en la Argentina. O sea, no hay ningún factor de esa naturaleza que permita generar expectativas inflacionarias. Y a su vez, es muy importante advertir de lo siguiente. Primero, que la deuda pública está en torno al 42 al 44% del Producto Interno Bruto, pero la deuda neta externa en dólares es equivalente a 8,8%, que a su vez el fondo de ese endeudamiento implicó aproximadamente 40.000 millones de dólares de uso de reservas para cancelar deuda en materia de servicios de capital e intereses, y que a su vez se cancelaron en los últimos 10 años cerca de 178.000 millones de dólares de obligaciones de carácter financiero. Por lo tanto, eso da mayor autonomía a los efectos de tomar decisiones de política económica. Entonces, lo que quiero transmitir enfáticamente es que no se dan ninguna de las circunstancias por la cual muchos agoreros en la República Argentina pretenden asociar estas con otras épocas. Creo que es muy importante remarcar que la tendencia que nosotros pretendemos es precisamente observar cómo va a funcionar el año 2014. A ver, año 2014. ¿Cuántos proyectos mineros están para ejecutarse en 2014? Casi 4.000 millones de dólares, de acuerdo a los últimos requerimientos existentes. ¿Cuántos son los proyectos industriales existentes en cartera con distintos grados de ejecución en los próximos años? 16.000 millones de dólares. ¿Cuántos proyectos hay en materia de producción de petróleo y gas? 37.000 millones de dólares hacia el año 2016. Es cierto que hemos tenido problemas de abastecimiento de energía, pero eso tiene que ver con crecimiento del Producto Interno Bruto y crecimiento de la demanda de energía. A partir del financiamiento de la inversión pública y privada, tendremos un gran volumen de inversión en proyectos para petróleo, gas y obviamente producción de electricidad. Entonces, muchos, o lo mismo el tema de la tendencia de superficie sembrada y perspectivas de producción en materia de cereales oleaginosos. Usted sabe que las perspectivas, si Dios quiere y funcionan bien el tiempo,
el nivel de producción en cereales y oleaginosas va a ser muy significativo, que superará seguramente 105 millones de toneladas. Eso también es un influjo importante en materia de divisas. Entonces, existen condiciones objetivas para incrementar el volumen de reservas. El volumen de reservas se ha incrementado en los últimos días, cortando una tendencia inercial de reducción, pero que a su vez, obviamente, se dan todas las condiciones para ir generando las condiciones para que la economía recupere un sendero de mayor intensidad en materia de crecimiento. Por eso también queremos ser muy enfáticos. La economía no ha dejado de crecer, puede crecer a mayor o menor velocidad, pero también hay que ver cómo crecen los otros países del mundo. O sea, la Unión Europea con su mayor nivel de endeudamiento y desempleo, el caso de China con una desaceleración respecto a otros periodos, el caso de la economía de Estados Unidos, o sea, el caso concreto de nuestro socio estratégico que es Brasil. Es decir, nosotros tenemos que pensar que en los últimos 5 años afrontamos un escenario internacional muy complejo, en donde, gracias a políticas de incentivo a la demanda agregada y a la administración del comercio, es lo que nos ha permitido garantizar una perspectiva de crecimiento. A partir de eso, nosotros creemos que se dan condiciones para los próximos 2 años seguir en este sendero. Jefe de Gabinete Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Usted hacía mención a que se está llegando a acuerdo de precios con supermercados que esta vez van a incluir a los proveedores y también que no hay razones estructurales del Estado para que haya alza de precios. La pregunta es, ¿van a continuar las mesas de diálogos tripartitas entre empresarios, sindicatos, gobierno? ¿Y qué temas están abordando además con los empresarios? ¿Hay compromiso de mayor inversión? ¿Qué otros temas están tocando ahí en esa mesa? Mire, nosotros, ¿se acuerda usted que cuando tuvimos una reunión con trabajadores y empresarios, acordamos un plazo que era el 22 de diciembre? Por lo tanto, hemos tenido reuniones de mesas de carácter sectorial por cadena de valor y en consecuencia tenemos conclusiones, tanto para la agenda con los trabajadores como con los empresarios, con definiciones muy concretas. Estas definiciones están en proceso para la aprobación por parte de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente en el transcurso de mañana tendremos la oportunidad de tener una definición. A partir de ahí haremos la convocatoria a empresarios y trabajadores. Y obviamente, independientemente de reclamos que siempre existen, existen muchas coincidencias. En general, ¿cuáles son los reclamos que siempre se dan? Primero, logística integrada. Esto implica inversión pública y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esta idea para priorizar emprendimientos de inversión pública que son estratégicos. El año próximo, el presupuesto 2014 prevé 138.000 millones de pesos de inversión en infraestructura. Y también hemos tenido una gira internacional por parte del ministro Julio De Vido, conjuntamente con el ministro Axel Kicillof, en China y en Rusia, con el objetivo de establecer los mecanismos para lograr que 15 proyectos por 19.000 millones de dólares tengan financiamiento a los efectos de incrementar la oferta energética. Eso para nosotros es muy importante porque es vital la oferta energética de puertos, fibra óptica, rutas, a los efectos de lograr reducción de transporte, lo mismo que el sistema ferroviario. Muchas de las demandas de los empresarios en materia logística se están canalizando y ejecutando a partir de acuerdos ya suscriptos. Ejemplo, Belgrano Cargas por casi 2.500 millones de dólares. El otro día, para mejorar la calidad de vida de los usuarios, La Matanza Capital, 26 kilómetros de metro, eso también va a ser una inversión muy significativa. Lo mismo que todos los sistemas de electrificación del sistema de trenes a los efectos de mejorar la calidad de vida por parte de los usuarios. Pero digo, inversión pública hay coincidencias para tener logística integrada de buena calidad. Segundo, el tema de reintegros. Va a haber una definición desde el punto de vista de los reintegros a partir del año próximo. Tercero, mecanismos de simplificación de trámites y estrategias que nos permitan trabajar mejor en la matriz de insumo-producto, también de la cadena de valor, pero los empresarios tienen que invertir. Aquí no tienen que generar factores de presión permanente respecto a tipo de cambio u otros factores. El Estado ha promovido, primero, tarifas energéticas de carácter diferencial. Eso es lo que le permite tener, tanto para los trabajadores, menor afectación de su poder adquisitivo. Porque cuando un boleto de transporte urbano es más barato, ¿a quién beneficia? Al trabajador que va y viene al trabajo.
Cuando un empresario paga una tarifa energética de menor precio, eso en definitiva afecta su rentabilidad. Y eso se tiene que enmarcar en el precio final del mercado interno y también para sus productos de exportación. Entonces, creo que tiene que haber una corresponsabilidad desde el punto de vista del diseño de las políticas de Estado, conjuntamente con los empresarios. Entonces, los empresarios, en vez de especular o en vez de utilizar pesos y transformarlo en dólares, lo que tienen que hacer es invertir. Si todos los empresarios tienen conducta de invertir, entonces vamos a incrementar bienes y servicios y vamos a generar mucho más empleos y vamos a crecer mucho más rápido. Entonces, la conducta de los empresarios tiene que ser invertir, porque todos estamos inmersos en nuestro país, en la bendita tierra argentina que necesita más inversiones para generar más empleo. En segundo lugar, creo que los trabajadores están de acuerdo en la agenda que nosotros estamos proponiendo, herramientas para fomentar y potenciar el empleo joven, herramientas para estrategias de corresponsabilidad que permita reducir la informalidad, estrategias para reducir el empleo informal, es decir, estrategias que en definitiva potencien la inclusión social y permitan mejorar la distribución del ingreso. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en más en los próximos 2 años. Ministro, muy buenos días. Rodrigo Frasinelli, CN23. 2 consultas. Primero, con respecto al posible paro del sector de camioneros que pueda ser anunciado esta tarde, teniendo en cuenta la importancia de esta rama en la distribución, ¿qué análisis hace usted? Si tiene que ver con una cuestión o una actitud que esté cerca de lo extorsivo, o bien hay sectores de la economía que hoy en día están en condiciones de otorgar este bono a los trabajadores. Y segundo, con respecto, hace algunos minutos el jefe de gabinete de la ciudad ha manifestado que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno nacional por la cuestión del monumento a Colón. No sé si usted tiene novedades o más detalles al respecto. Sí, con respecto al tema del sindicato de camioneros, esto es una cuestión que deberá resolver el sindicato junto a los empleadores, pero no es una cuestión que competa al Estado o que sea de incumbencia del Estado. Respecto al tema de la agenda bilateral con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyó varios aspectos, uno de los cuales era el traslado de la estatua de Colón en otro lugar, que nos parecía muy importante y que creo que va a ser apropiado. Si eso, ellos tenían que hacer una consulta con una asociación correspondiente y creo que si estaban dadas las condiciones se podrá hacer, digamos. Por un lado, la estatua de Juana Zurduy y por otro lado el traslado de la estatua de Cristóbal Colón. Me parece que son decisiones que con el consenso necesario se pueden realizar. Así que si él lo ha manifestado, seguramente será así y en consecuencia instrumentaremos el acuerdo para la ejecución del mismo. Buen día, ministro Gabriel Iris, agencia TELAM. Recién usted sobre el comienzo se refería al déficit fiscal, que no habría una inflación relacionada. Yo le quería preguntar si no considera o si no han observado una búsqueda de aumentos en la rentabilidad de los grupos formadores de precios, que en parte está impactando también negativamente en los precios de los productos. No hay ninguna duda que uno de los problemas centrales de la economía argentina tiene que ver con su proceso de regulación necesario, precisamente por aquellos precios monopólicos, duopólicos u oligopólicos, que en general se apropian del excedente de parte de la cadena. En consecuencia, nosotros creemos que se tienen que dejar de lado cualquier tipo de especulación. Lo que tenemos que ser capaces todos es invertir más, producir más oferta de bienes y servicios, tener una regulación adecuada del sistema de precios con el objeto de garantizar efectivamente una mejor distribución del ingreso. Y yo creo que esas son cuestiones que incumbe por un lado al Estado, pero también a la responsabilidad social empresaria. Ministro, acá Eber Ibáñez para 360 TV. En principio ya pasaron algunos días de los festejos de los 30 años de la democracia, pero siguen algunas críticas en relación a los festejos, teniendo en cuenta las muertes que ha habido en los saqueos, y si podía decir algo con respecto a eso. Y pedirle un mensaje. Se viene una semana muy difícil para todos, de acuerdo a los rumores y versiones también de saqueos, y pedirle un mensaje para la seguridad de todo el pueblo argentino. Bueno, en primer lugar, precisamente el objetivo de esta estrategia de saqueadores en la República Argentina ha sido precisamente desvirtuar la celebración de 30 años de democracia. Y 30 años de democracia que implica un homenaje
para muchos hermanos nuestros, héroes anónimos, aquellos que fueron muertos, torturados, aquellos que sufrieron vejámenes y violaciones flagrantes de derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Esa es la democracia que los argentinos hoy tenemos, de la cual disfrutamos, pero precisamente porque hubieron trabajadores, porque hubieron militantes, porque hubieron personas que lucharon para que la democracia funcione. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos clara conciencia de lo que significa la democracia, no solamente como un sistema de gobierno, sino como un estilo de vida y también como un ámbito a partir del cual podamos procesar las diferencias y los conflictos, aún cuando sean conflictos agudos y profundos. La sociedad democrática es aquella que es capaz de mirarse a los ojos, de tener ideas diferentes, de confrontar legítimamente a partir de expresiones diversas y distintas, pero también en un contexto de paz y armonía. Se puede debatir, se puede discutir, se pueden confrontar las ideas. Lo que no se puede es sustituir la idea del otro. Por eso el concepto más profundo de la democracia tiene que darse a través del diálogo y el consenso o del disenso, porque no necesariamente en una sociedad democrática todos tengamos que pensar igual. Unidad en la diversidad implica claramente aceptar las diferencias. Por eso creo que es absolutamente imprescindible que todos los argentinos podamos celebrar cada día, cada año y máxime 30 años de democracia. En segundo lugar, respecto a todos los mecanismos de prevención, vuelvo a insistir, poder no delegado, competencia provincial, con la coordinación correspondiente con las autoridades nacionales en materia de seguridad en el marco de la aplicación de la Ley 24.059 y modificatorios. Es decir, nosotros hacemos un monitoreo, un diálogo permanente con las autoridades jurisdiccionales y obviamente son las mismas autoridades provinciales las que deben promover un requerimiento complementario de nuestras fuerzas de seguridad. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, de Canal 7. Volviendo al tema fiscal, quería preguntarle por qué esta semana se va a tratar el impuesto a los autos de lujo. Quería saber qué expectativa tiene el gobierno con este impuesto, con esto que se va a tratar. Bueno, nosotros hemos tenido ya el tratamiento correspondiente en el Congreso, por lo tanto la idea central es que se apruebe y en virtud de ello su aplicación. Eso implica el desincentivo a la importación de bienes de lujo, que implica un ahorro de divisas, o mejor dicho, por menos que implica un costo que sea precisamente posible de sufragar por parte de aquellos quienes tengan poder adquisitivo necesario y suficiente. Nosotros creemos que la industria automotriz en Argentina es muy importante por la cantidad de empleos que tiene, son 150.000 empleos. También por el número de vehículos, tanto que se producen como aquellos que se consumen, que serán cerca de 950.000 en el año 2013, es un récord histórico. Pero a su vez es muy importante entender que la balanza comercial de todo el complejo automotriz es equivalente a 7.000 millones de dólares negativos. Entonces, nosotros lo que creemos que es absolutamente indispensable es generar los mecanismos para discutir adecuadamente el protocolo automotor con Brasil, que vence el 30 de junio del año 2014, establecer mecanismos de mayor integración relativa en la producción de autopartes y productos finales, es decir, vehículos que se comercializan tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Hoy se exporta cerca del 52% del total de la producción argentina. Entonces, nosotros lo que consideramos absolutamente necesario e imprescindible es, primero, tener una mayor integración en la matriz de insumo-producto, generar una cadena productiva con potenciación del valor, aumentar la tasa de generación de empleo y de exportaciones, pero a su vez reducir y o eliminar el déficit comercial del complejo. Eso se llama integración estructural de la cadena de valor, lo cual implica para nosotros el desafío, del mismo modo de lo que hacemos respecto a la evaluación del régimen de Tierra del Fuego o otros tipos de cuestiones que afectan la sustentabilidad del balance comercial. Entonces, nosotros creemos que la República Argentina tiene un horizonte muy bueno para el desenvolvimiento de la industria automotriz. Nosotros, en el intercambio bilateral Argentina-Brasil, casi el 50% se da a través de la industria automotriz. Es decir, creemos que se dan todas las condiciones para incrementar y expandir el comercio, pero en condiciones más equitativas. Muchas gracias.